¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. En cuanto a la primera noticia del día de hoy, se produjo una visita de un ministro israelí a la explanada de las mezquitas en Jerusalén Oriental que causó una ola de condenas internacionales. Ben-Gvir, un ministro de un partido que eh, no es una imputación calificar de extrema derecha, sino una descripción. Ministro de Seguridad Nacional en la nueva coalición de gobierno encabezada por Benjamín Netanyahu, recorrió la explanada de las mezquitas en Jerusalén Oriental, donde está la mezquita del Aqsa, la tercera más importante dentro de la religión musulmana, siendo que existe un acuerdo internacional básicamente entre Israel y el gobierno de Jordania para que sea este último quien administre ese lugar, pero además el acuerdo implica que en ese lugar solo pueden realizar ceremonias litúrgicas o en todo caso ceremonias religiosas los musulmanes, dado que es una mezquita fundamentalmente, y los judíos pueden visitar, pero no es un centro de rezo para ellos. Habría que recordar que bajo el derecho internacional Jerusalén Oriental no es territorio israelí, sino territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel tras la guerra de 1967. Ese es el origen, en realidad, de la controversia. La visita fue criticada por la Liga Árabe y diversos países miembros de la misma, incluido Jordania, que como dije es quien administra formalmente el recinto o tiene autoridad formal sobre el mismo. La Organización de Cooperación Islámica, que agrupa 53 países hasta donde recuerdo, pero también potencias occidentales como Estados Unidos y Francia. El gobierno norteamericano, aliado de Israel, pero discrepa con ese gobierno en esta materia, calificó de inaceptable la visita, exigió que Netanyahu respete el statu quo antes descrito, que se había comprometido a preservar, y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, recordó que en el pasado visitas de este tipo habían causado tensiones y conflictos. En septiembre de 2000, el entonces líder del partido, ahora en el gobierno, Likud, Ariel Sharon, visitó la explanada de las mezquitas y fue el detonante esa visita de la segunda intifada. El primer ministro Netanyahu declara que la visita no cambia el statu quo, pero claro, el punto es que como esta visita no es aceptada por las autoridades musulmanas de lo que finalmente es un recinto religioso del Islam, eh, estas visitas tienen que realizarse con un cortejo militar que añade sal a la herida, porque digamos si hay algún tipo de resistencia, ejercen la fuerza para prevalecer, ¿no? La segunda noticia de hoy es que en la República de Irlanda se aplicó una multa de 390 millones de euros a Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, por el procesamiento de datos precisamente en las dos primeras de estas redes sociales, ¿no? Esto por infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Usuarios, pero si bien la norma violada fue una norma de la Unión Europea, quien aplicó la norma en este caso fue la Comisión Irlandesa de Protección de Datos. Esto ante tres demandas o denuncias contra Meta planteadas por un grupo de defensa de la privacidad irlandés, porque alegaban que violaba precisamente la normativa europea al no permitir la exclusión voluntaria de la publicidad dirigida, o sea, target, como dicen en inglés, dirigida a un usuario particular, con base o diseñada con base en su información personal. Ahora va a tener que preguntar a los usuarios si sus datos personales pueden ser usados
para fines de publicidad o no. La compañía ha indicado que apelará, ya había recibido multas de la misma entidad por razones similares. eh, y claro, los cambios para cumplir con esta normativa implicarían costos relativamente elevados para una compañía que Meta, así se llama ahora, reportó 2 trimestres consecutivos de ingresos decrecientes porque la venta de publicidad habría disminuido por la competencia de redes sociales como TikTok. Y tras haber despedido 11.000 trabajadores en el contexto de problemas mayores con la industria tecnológica en general. Finalmente, la tercera noticia de hoy es que el gobierno colombiano suspendió el decreto que establecía un cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional. Digamos que esto parece indicar que los problemas de el presidente Petro no son solo respecto a lo que ocurre en el Perú, son sus problemas de información, quiero decir, sino que tampoco tiene información fidedigna de lo que ocurre en su propio país. El ELN desmintió a Petro que el 31 de diciembre había indicado que se había llegado a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional y otras 4 organizaciones irregulares armadas para un cese al fuego de 6 meses que entraba en vigencia el 1 de enero. Ahora el ELN lo ha desmentido y por eso se ha suspendido el decreto, aunque el ELN aclaró que la posibilidad de llegar a un acuerdo de ese tipo sigue vigente cuando se reanuden las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN en Ciudad de México. Eh, en cuanto al tema de análisis, voy a continuar con el tema que inicié la sesión o el podcast anterior. Recuerden que ahí les decía, si bien es cierto que partidos de izquierda están ganando una proporción relativamente grande elecciones generales en América Latina en años recientes, este era un fenómeno distinto a la llamada marea rosa de principios del siglo XXI. Y era distinto, como vimos en esa ocasión, primero porque la izquierda llega al gobierno en circunstancias económicas muy diferentes. Cuando llegó al gobierno a inicios de siglo, eso ocurrió simultáneamente con la década prodigiosa en materia de precios de materias primas, que va de 2003 a 2013 aproximadamente, ¿no? Ahora la izquierda gana, pero en un contexto en donde lo que prevalece más que el triunfo de la izquierda es la derrota constante del oficialismo, y decía que las circunstancias económicas bajo las cuales la izquierda llega al gobierno son bastante más adversas de lo que fueron a inicios de siglo. Mejor dicho, son adversas, no lo fueron a inicios de siglo. Y decía que hay un segundo cambio, y es que cuando la izquierda llega al gobierno por voto popular a inicio de siglo, había una derecha democrática que aceptaba, después de no haberlo hecho durante la Guerra Fría, ahora sí aceptaba el triunfo electoral de la izquierda y le permitía gobernar. No intentaba derrocarla ni la proscribía como fuerza política. Ahora tenemos una derecha radical en América Latina que surge a diferencia de Europa y en Estados Unidos en un contexto de auge electoral de la izquierda, es decir, el mayor auge electoral de la izquierda en la historia de América Latina, cosa que jamás existió en Estados Unidos y que no era el caso en Europa. Y por eso esa derecha radical en América Latina tiene un componente anticomunista más fuerte que sus pares de Estados Unidos o Europa occidental. Eso a su vez tiene implicaciones para la probabilidad de que la izquierda eh, acceda al gobierno por vía electoral y pueda ejercer el gobierno durante el íntegro de su mandato. No había desde hacía más de una década golpes de Estado, por ejemplo, en América Latina. El 2009 hubo el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras. Además hubo destituciones, cuando menos discutibles constitucionalmente, de gobernantes de izquierda, como las de Fernando Lugo en 2012 en Paraguay, Dilma Rousseff en 2016 en Brasil,
Evo Morales en 2019 en Colombia, perdón, en Bolivia, lo cual no quita, dicho sea de paso, que Evo Morales había violado la constitución de su país al ser candidato. Pero son dos cosas distintas, ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. Evo Morales violó la constitución cuando forzó su candidatura, pero también cabe asumir que hubo una violación de la constitución cuando se le forzó a renunciar bajo imperativo formulado por el jefe de las Fuerzas Armadas. Por no mencionar temas como el de la conspiración judicial contra Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, ¿no? Entonces, digamos, la izquierda, incluso si llega al gobierno por voto popular, no necesariamente puede asumir que uno va a poder gobernar durante todo el periodo, pero aún antes de eso, digamos, se va a aceptar su triunfo. Tuvimos un precedente no en América Latina, sino en Estados Unidos, con la negativa de Donald Trump a aceptar su derrota electoral en ese país, pero ya hemos tenido ediciones o versiones locales de ese mismo fenómeno. El Fujimorismo no aceptando el triunfo electoral de Pedro Castillo. El gobierno de Castillo, en mi opinión, fue un desastre monumental, fue corrupto, incompetente a partes iguales, pero Castillo ganó legítimamente las elecciones. Son dos fenómenos nuevamente distintos. Reconocer eso no implica apoyar lo que hizo luego. Y lo mismo acaba de ocurrir con Jair Bolsonaro, que no solo no reconoció su derrota frente a Lula y se ausentó del país para no entregarle la banda presidencial y aparentemente para no responder por las imputaciones de corrupción en contra suya y de su entorno, sino que además los partidarios de Bolsonaro se, digamos, acamparon frente a cuarteles militares haciendo el saludo nazi, pidiendo un golpe de Estado para impedir que Lula acceda al gobierno. Entonces, la izquierda no va a gobernar en condiciones económicas favorables y no va a tener una derecha, o por lo menos parte de la oposición de derecha, no va a ser leal al sistema democrático, como sí habían sido leales las derechas de inicios de siglo. Eh, Dicho todo esto, además hay un tema adicional que no era tan importante a inicios del siglo. La izquierda que llega al gobierno no puede ser llamada así, izquierda en singular, porque hay diferencias muy grandes entre las distintas fuerzas políticas que se reivindican de izquierda y que ahora gobiernan en distintos países de la región. Piensen, por ejemplo, en el tema de género, ¿no? Gabriel Boric no solo está a favor de la perspectiva de género en la educación escolar o del derecho de una mujer a decidir en torno al aborto, sino también tiene una política exterior que llama explícitamente desde su programa de gobierno feminista. Ha habido gobiernos de izquierda, como el de Rafael Correa en Ecuador, que llama la perspectiva de género ideología de género, es decir, usa el mismo término peyorativo que utiliza, por ejemplo, el movimiento Con mis hijos no te metas de raigambre ultraconservadora. Eh, y usa el término ideología de género en lugar de perspectiva de género por la misma razón por la que lo usa movimientos conservadores como Con mis hijos no te metas, para descalificar a ese movimiento, ¿no? Al feminismo en realidad que está detrás de la idea de la perspectiva de género. Lula da Silva, eh, para reducir la resistencia que generaba su candidatura entre brasileños de filiación evangélica en segunda vuelta electoral, cambió entre la primera y la segunda vuelta su posición en torno al aborto, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, no hay una izquierda y no solo en torno a temas de género, hay una diversidad de matices dentro de la izquierda. Por ejemplo, la guerra en Ucrania. Mientras los gobiernos de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua apoyaron decididamente la invasión rusa de Ucrania y no votaron a favor de una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas que deploraba esa invasión. Por ejemplo, los gobiernos de Boric en Chile y Fernández en Argentina sí votaron a favor de esa resolución y han
condenado de manera clara y categórica la invasión rusa de Ucrania. En esta materia, Lula nuevamente tiene un matiz distinto a ambas posiciones. Lula, por ejemplo, en la revista Time, revista norteamericana, declara lo siguiente, traducido en las declaraciones. Putin no debió invadir Ucrania, al menos admite eso. Pero Putin no es el único culpable. También son culpables los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cuál fue la razón para invadir Ucrania? La OTAN, se pregunta Lula. Entonces Estados Unidos y la Unión Europea debieron decir Ucrania no será parte de la OTAN. Yo personalmente creo que hay un elemento de verdad en esta última crítica. La expansión de la OTAN fue una provocación innecesaria y eso lo reconocía en su momento gente como el actual jefe de la Central de Inteligencia, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, ¿no? William Burns. Pero eso no justifica la invasión rusa de Ucrania. Eh, el tema del autoritarismo y, por contraposición, la democracia también divide hoy en día a la izquierda de la región. Para Evo Morales, por ejemplo, las elecciones en Nicaragua de noviembre de 2021, en donde el gobierno de Daniel Ortega, la dictadura de Ortega, controlaba medios de comunicación, la mayoría de medios de comunicación, controlaba la autoridad electoral, negaba personería jurídica a partidos de oposición o metía presos a los candidatos de oposición incluso al día siguiente de proclamar su candidatura. Esa elección fraudulenta en Nicaragua, según Evo Morales, fue, y cito, una demostración de coraje y madurez democrática. Gabriel Boric, en cambio, frente al mismo hecho, dijo, Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución. La diferencia es nítida. Ahora, ninguno era presidente de su país cuando se realizaron las elecciones en Nicaragua en noviembre del año pasado. Pero el movimiento al socialismo, partido al que pertenece Evo Morales y que dirige Evo Morales, sí es el partido de gobierno, y era el partido de gobierno en ese momento en Bolivia, y la Cancillería del gobierno boliviano saludó la elección de Ortega, destacando, cito, la participación y vocación democrática que trasuntaba, ¿no? Y ya siendo presidente, Boric se pronunció respecto a las elecciones municipales en Nicaragua, diciendo que un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo. O sea, las posiciones de Boric y Morales en torno a la democracia o ausencia de la misma en Nicaragua no podían ser más contrastantes, ¿no? También está el tema de lo que un sector de la izquierda llama extractivismo, por referencia a una economía que depende en una alta proporción de actividades extractivas, es decir, minería, gas y petróleo. Por ejemplo, Gustavo Petro, el presidente colombiano, dijo propuso en su momento la formación de una coalición de países que se comprometerían a no otorgar nuevos permisos de exploración petrolífera. Los pozos ya existentes se seguirán explotando, los permisos de exploración ya firmados se respetarán, pero no se suscribirán nuevos permisos de exploración para buscar petróleo. Esa propuesta de Petro fue respondida en la entrevista en la revista norteamericana Time con Lula, de la que ya hablé, fue respondida por Lula en los siguientes términos. Petro tiene derecho a proponer lo que quiera, pero en el caso de Brasil eso no es realista. Mientras no existan suficientes fuentes de energías alternativas, seguiremos usando las energías que tenemos. O sea, en otras palabras, la izquierda tiene problemas hoy en día que no tuvo inicios de siglo. Uno, tiene circunstancias económicas adversas, no favorables, como tuvo a inicios del siglo con el boom de las materias primas. Dos, tiene al frente una derecha menos democrática y dispuesta a tolerar triunfos electorales de izquierda y a permitirles gobernar a la izquierda, a los partidos de izquierda,
que a inicios de siglo. Y tres, es una izquierda más variopinta. Lo hemos visto, por ejemplo, en relación al golpe de Estado que perpetró, por suerte fracasado, Pedro Castillo en el Perú. Mientras cuatro países con gobierno de izquierda, los de México, Colombia, Bolivia y Argentina, no hicieron mención alguna en su pronunciamiento conjunto a ese golpe de Estado, y no reconocieron, por ende, la legitimidad de la asunción del mando por parte de Dina Boluarte. Lula, siendo presidente electo pero aún no en ejercicio, fue, si mal no recuerdo, el primer presidente en reconocer la constitucionalidad de la asunción del mando por parte de Boluarte, y lo mismo hizo, por ejemplo, Boric en Chile. Entonces, esta no es una izquierda que pueda forjar alianzas en temas de política internacional en torno a los cuales tiene divisiones internas. Eh, Terminaré con este tema en el podcast del fin de semana. Por ahora eso es todo. Nos vemos en esa ocasión.